A todos y todas. Ahí estamos grabando la reunión. Buenas tardes, repito, por si quedó afuera del timing, a todos y a todas. En el marco de las actividades de extensión que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación, damos inicio a este conversatorio. Les damos la bienvenida a todos y a todas. En este momento nos está acompañando el señor decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad del Este, el licenciado Hugo Gariglio, para acompañar la exposición del licenciado Guillermo Cavia. Contamos con el aporte de Sandra Luján, que nos va a ofrecer una propuesta de visual thinking que implica sintetizar el contenido que se va a desarrollar en este conversatorio y traducirlo al lenguaje gráfico. Esta experiencia cuenta con el apoyo del Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires y también con el apoyo del Observatorio de Comunicación Digital, Tecnologías Emergentes y Educación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad del Este. La presentación va a estar a cargo, como les dije, del licenciado Guillermo Cavia y trata sobre las posibilidades actuales de la inteligencia artificial en la práctica periodística. Como hace un rato el doctor Sujatovich nos recordaba, se trata de un conversatorio, con lo cual es bien interesante que luego de la exposición de Guillermo Cavia nos encontremos con comentarios, preguntas, para hacer una dinámica participativa entre todos y todas y que la experiencia tenga como resultado producir algún tipo de reflexión colectiva al seno de la facultad y al seno de la sociedad en su conjunto. Si les parece bien, luego de darles la bienvenida, le damos paso a Guillermo Cavia, que va a iniciar su presentación. Luis no iba a decir nada, me Perdón, pareció que iba, me faltó que algo. Luis. Luis, ¿querés hacer una presentación? Solamente quería, por un lado, agradecer a Guillermo la participación, también, por supuesto, a Hugo, que siempre acompaña a pesar de todas las obligaciones, también a Diego, a Luján, y mencionarles también que la propuesta tiene que ver con la trayectoria que tiene Guillermo, porque como lo decía con quienes han tenido la oportunidad de tener clases conmigo. No solo es periodista, ha trabajado en radio, en televisión, en medios gráficos, ha producido libros de ficción, ha sido declarado de interés legislativo, por ejemplo, el libro Hinojo entre cuentos, es decir, es una personalidad que no solo se destaca en el periodismo, sino que ha desarrollado una carrera por demás interesante. Y eso hace que su exposición y que su mirada no esté solamente circunscrita a, digamos, la labor periodística y la IA, sino que pueda ofrecernos una mirada más integral en términos de la cultura contemporánea. Por supuesto que siempre con una pata en el periodismo, porque es la mayoría de los que estamos acá siempre queremos dejar ahí, pero la idea es que justamente escucharlo y ver en perspectiva más general. Así que, si les parece entonces, pasamos a escuchar a Guillermo. Buenas tardes, es un placer para mí estar en esta casa de altos estudios. Quiero agradecer a todas las autoridades, en especial al decano de la Facultad de Diseño y Comunicación, Hugo Gariglio, también al docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, investigador y escritor, el doctor Luis Sujatovich, que en realidad, hay que decirlo, si alguien sabe de inteligencia artificial, de redes, es Luis. Así que estoy un poco deprestado en este momento, pero bueno, agradezco el espacio y la deferencia por permitirme tener esta oportunidad en esta charla. Por supuesto, agradecer al secretario de Investigación y Extensión de la UDE, el doctor arquitecto Diego Ficarelli, a Lourdes también, que está en decanato, siempre que está atenta a todos los requerimientos. Bueno, muchas gracias Lourdes por tu gran amabilidad.
También quiero saludar a quienes se han conectado, los que estén y que pertenecen al Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires, como al resto de colegas, que seguramente puede haber algunos en esta sala. Y quiero hacer una mención a Marcelo Borges, que está conectado desde Toronto, en Canadá, a Liliana Pizarro, que está conectada desde España, a Vicky, que también está conectada desde Canadá, pero en este caso de Vancouver, y saludar también especialmente al presidente de la SA de La Plata, Hugo Márcico, como a Carlos Guerrero, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de la UNLP, y al Centro de Investigación, que es el CICIOP, y bueno, a todas las personas en general que están presentes, como dije hace un ratito, en esta sala. Me toca hablar de los desafíos actuales en la práctica periodística con la inteligencia artificial. Yo he traído acá algunas cosas para mostrar. Cuando yo voy a una charla, pienso, si hay alguien que se aburre, que practique directamente conmigo la eutanasia, que me diga, ya está, listo, no sigas más. Una cosa así. Creo que para hablar de este tema todo depende siempre de los contextos en el que cada uno en su profesión se desarrolla. Si nos preguntamos qué es la inteligencia artificial, las respuestas son múltiples, son variadas y por supuesto es una voz, es un concepto que genera opiniones a favor, pero también en contra. Siempre hay temas que generan algún tipo de resistencia y la IA es un tema que genera ese tipo de controversias. Hace pocos días atrás hubo un premio Nobel que fue otorgado a quienes fueron partícipes de la evolución, que permite que las máquinas aprendan. En este caso cayó sobre un estadounidense, que es John Hopfield, de la Universidad de Princeton, y un británico, que es Geoffrey Hinton, que trabaja en la Universidad de Toronto. Ellos fueron distinguidos por descubrimientos e innovaciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Cuando uno dice, hay que centrarse en ese término, de pronto dice redes neuronales artificiales. ¿Qué son las redes neuronales? Son las redes, los modelos de computación que están inspirados en cómo funciona el cerebro humano. En términos simples, son estructuras matemáticas que nunca me gustaron, pero son esas estructuras compuestas por neuronas que se interconectan y que trabajan juntas para procesar datos, aprender patrones, a través de, bueno, de la experiencia, similar a cómo nuestro cerebro de alguna manera aprende. Son la base de muchas tecnologías de la IA moderna, permitiendo tareas como el reconocimiento de imágenes, de voz, la traducción de idiomas y, bueno, y muchísimas cosas más. Estos dos ganadores del Premio Nobel de Física de este año han utilizado herramientas de la física para desarrollar métodos que son la base del poderoso aprendizaje automático actual que nos da la inteligencia artificial. Yo, en estos días previos a este conversatorio, me reuní con distintos periodistas, con mujeres, con varones, para hablar de la inteligencia artificial y hablé con uno de ellos que es Cristian Lora, que es periodista en la política online, y le realicé a él y a otros colegas 4 preguntas. La primera pregunta era, ¿qué sabe usted acerca de la inteligencia artificial? La segunda es, ¿cuál es su opinión? La tercera, ¿cómo incorpora la inteligencia artificial en el desarrollo profesional? Y la cuarta, ¿cuál cree que es el desafío del periodismo ante la inteligencia artificial? Cristian, por supuesto, me contestó y yo esos testimonios los voy a leer. Hice un pequeño resumen. Y Cristian Lora dice que sabe muy poco, que le encantaría saber más, que apenas usa de vez en cuando el chat GPT para algunas cosas personales, pero no para el trabajo periodístico. Respecto a la opinión, dice que toda tecnología reciente suele generar cierta desconfianza y reparo, es algo que le interesa, que le gustaría profundizar, que puede llegar a convertirse en algo indispensable para el trabajo periodístico. En cuanto a cómo incorpora la inteligencia artificial en su desarrollo profesional, dice que hasta el momento no lo tiene incorporado en el trabajo periodístico. ¿Y cuál cree él que es el desafío? Dice, no tengo en claro que pueda ser un desafío para el periodismo,
entiendo que hay artículos que se escriben de manera automática a través de IA, como notas sobre resultados deportivos o pronósticos del tiempo. Tengo dudas que en el caso del periodismo esta tecnología pueda ir más allá. Creo que los periodistas debemos estar al tanto de lo que puede llegar a significar la IA para nuestra labor periodística. La IA es una tecnología que se transforma y crece y no están claros los alcances para nuestro trabajo. De mínima debemos capacitarnos en el tema. Otro de los periodistas con el que hablé es Alejandro Basterreche, que es de Noticia Baires, y él dice que no sabe la definición exacta de la inteligencia artificial, pero la podría definir como una herramienta que ayuda al hombre a resolver determinadas situaciones en base a experiencias previas. En cuanto a su opinión, dice que, al igual que Internet, si es bien utilizada, puede ser una muy buena herramienta. Sin embargo, ya hay casos de fraudes cometidos con inteligencia artificial, y estoy seguro, dice Alejandro, que si cae en manos equivocadas puede ser un peligro. En cuanto a la incorporación de la IA en su desarrollo profesional, dice: la verdad es que todavía no hice uso de la IA en mi trabajo. Y en cuanto a qué cree él que es el desafío del periodismo ante la IA, dice que es algo que se pregunta todos los días. Como complemento puede servir para cualquier profesión, pero también me da miedo que la IA pueda reemplazar a las personas en un futuro no muy lejano, en varias actividades promoviendo la desocupación y la desaparición de algunas profesiones y oficios. Bien, en este momento de la charla, yo me voy a hacer un viaje. Me voy a ir hacia la infancia, a mi propia infancia. Me permito viajar en el tiempo, por supuesto, sin perder, que todo tiene conexión con la idea central de este conversatorio. Yo nací en Hinojo, que se encuentra a unos más o menos 350 kilómetros de esta capital provincial. Allá, cuando era niño, jugaba con mi primo Walter, amigo de la infancia y de toda la vida. Y eso que nos pasaba, que era la infancia, era lo mejor que nos estaba ocurriendo. Y allí, en ese pueblito, donde mi patio se extendía desde la señal del ferrocarril hasta las sierras de Sierra Vallan, eran 14 kilómetros para jugar, teníamos un artefacto, que lo traje y se los voy a mostrar. Era este artefacto. Después voy a hablar un poquitito más de esto, pero quiero que lo vean un poquitito nada más para que lo puedan apreciar. Este artefacto es un pedazo de madera con antena, cables, que bueno, ahora ya no los tiene más, pero tenía unos cables, unos clavos. No necesitábamos más que eso para tener todo lo que requeríamos. Allí estaba en ese tiempo todo lo que después vino. Nosotros no lo sabíamos, pero allí teníamos, sin querer, pequeños integrados, tecnología de punta, todo hecho en algo más chiquitito. Las radios eran a transistores, los televisores eran a transitores y eran además en blanco y negro. Y quizás el primer equipo de radio que teníamos era este, pero que también ahora que lo veo parece un celular. Les cuento que todo ocurría en el patio de mi casa, cuando en mi propia casa no había teléfono de línea y para comunicarse uno tenía que ir a un vecino o vecina para que nos preste el teléfono, dar vuelta una manijita en un teléfono negro que daba vuelta manijita, nos comunicábamos con la operadora para que con suerte, con mucha suerte, nos permitiera en el momento una comunicación a La Barría, a Azul, a Buenos Aires. A veces íbamos a la mañana y la comunicación recién estaba a la tarde. Faltaban varias décadas para que todo lo que iba a venir en materia de tecnología llegara, pero hay algo que tenemos que saber. Eso estaba ocurriendo. Nunca se detuvo, ni siquiera lo está haciendo ahora. Entonces la pregunta es: ¿qué hace la inteligencia artificial? ¿Cómo nos roza? ¿Cómo nos hace cercanos en la comunicación, en la labor periodística? Puede hacer muchas cosas. La inteligencia artificial, hoy como la vemos, puede predecir cómo, por ejemplo, se va a comportar el mercado financiero, cómo puede avanzar una epidemia, puede buscar un artículo específico y ver cómo aparece recomendado en una plataforma, puede procesar lenguaje natural, todos los sistemas de la IA pueden entender y generar texto permitiendo aplicaciones como chatbots y traducción de idioma. También puede hacer reconocimiento de imágenes. La IA puede analizar, clasificar imágenes en una calle, puede ver una cara y saber quién es, las deudas que tiene, todo puede hacer. En la medicina puede detectar enfermedades, en la seguridad se puede usar para reconocimiento facial, que es lo que en realidad estaba diciendo recién, y también puede hacer automatización de tareas, desde, no sé, desde administrativas
hasta generación en fábricas y además puede automatizar y optimizar todos esos procesos. Puede hacer análisis de datos, puede analizar grandes dimensiones de datos para extraer patrones, para predicciones, se puede utilizar en finanzas, en marketing, en ciencia, y además la conducción autónoma. Los vehículos autónomos utilizan IA para navegar y tomar decisiones en tiempo real. En Estados Unidos hay pruebas pilotos, en China y en Japón uno se puede subir ya a un auto autónomo. Puede ser un asistente virtual, hay programas como Siri, como Alexa, como Google Assistant, que utilizan la IA para interactuar con los usuarios y realizar tareas como configurar recordatorios o buscar información. Lo que pasa que, a su vez, el cine, las series, también hablan de la inteligencia artificial. Entonces, por ahí nos asustan un poco. Por ejemplo, todo hace que la IA que nos atraviesa culturalmente, además, nuestra imaginación se amplifique. Porque, por ejemplo, hay una serie rusa que se llama Mejores que nosotros. Obviamente se la recomiendo porque es espectacular, pero hace volar la imaginación y nos da las herramientas de la IA casi sin límites. Entonces uno dice, ¿pero qué va a pasar con esto? ¿Hasta dónde vamos a ir? Hay también una película que se llama Dejar el mundo atrás, que pone los pelos de punta. Esa realidad que muestra esa película en el cine está ocurriendo ahora, pero sin generar el conflicto y caos que la trama ofrece, pero sin duda puede cambiar nuestra opinión acerca de la IA o hacer que alguien pueda estar en un modo cauteloso ante lo que de pronto podría pasar, ¿no? Antes de ir a otros testimonios que tengo de otros colegas, no son muchos los testimonios, pero elegí los más interesantes. Quiero mostrar un elemento de los que he traído a este conversatorio. Quiero compartir con ustedes primero el testimonio de Fabián Devesa y después les voy a mostrar algo que este, va a generar un cambio en lo inmediato, en algo que todos conocemos. Fabián Devesa es periodista del diario Clarín y del Grupo Cielo. Sobre la IA dice, conozco lo básico, indispensable, solo he leído algunas notas relacionadas al tema, no mucho más. Dice que conoce acerca del impacto en distintas áreas de la economía, la educación y la comunicación, entre otras. Considera que es un avance que llegó demasiado rápido y para el que no todos estamos preparados, nos ha tomado por sorpresa. Fabián dice que, sorprendentemente, no usa la inteligencia artificial para ninguna de las tareas habituales y diarias que realizan gráfica, radio o contenido audiovisual. Lo ha intentado, lo ha probado, pero no le resulta todavía algo útil o que pueda reemplazar lo que hace cotidianamente. En cuanto al desafío, dice que es grande y va a estar definitivamente determinado por la tarea de los profesionales. Los periodistas debemos buscar maneras de encontrar enfoques y miradas de la realidad que resulten tan novedosas como para que la IA no las alcance a reconocer o identificar. Bueno, les dije que tenía algo para mostrarles y son unas pelotitas de tenis nuevas. Estas pelotitas de tenis están ahora relacionadas con la inteligencia artificial en forma directa. Hace solo unos días hubo un histórico cambio en el tenis, en Wimbledon, que podría dejar de tener jueces de línea. Esto ocurre ahora, piensen que hace 147 años que se viene llevando a cabo este torneo, al que le gusta el tenis lo sabe muy bien. ¿Y quién nos va a reemplazar a esos árbitros? Claro que sí, la inteligencia artificial. Este torneo, que es histórico, va a adoptar un sistema que se llama ojo de halcón. Es que la precisión tecnológica avanzada le permite revolucionar el arbitraje. No hay posibilidad de malas praxis. A pesar de la tradición en este certamen que se estrenó en 1877, los organizadores de Wimbledon ahora creen que el alto nivel del campeonato podría haberse comprometido si se continúa con jueces de línea humanos. Ahora, ¿cuántos jueces son? Wimbledon solía requerir unos 300 jueces para cubrir más de 650 partidos en 2 semanas. Son un poquito más, son 675 en realidad, pero bueno. Pero la reducción de estos roles ha generado preocupación sobre el futuro del arbitraje en el Reino Unido. ¿Quién los va a reemplazar? ¿Podrán hacerlo? ¿El ojo de halcón va a suplir a esa gente? Y es muy posible. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿y qué va a pasar con el periodismo? A veces en algunas reuniones con colegas de prensa,
nos acordamos de un profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que es Teodulo Domínguez. Y acá tengo algo más para mostrarles. Esto que tengo acá, en esta cajita, que no lo puedo sacar porque tengo muchas cosas, pero hay cospeles. Cospeles. También tengo un juego de pilas nuevas. Tengo también dos lapiceras, no una, sino dos lapiceras. Tengo también un cassette que se ponía en un grabador de mano, un grabador más grande. Y tengo algo fundamental, porque podría romperse el grabador, una libreta de anotaciones. Fundamental. Porque él sostenía, Teodulo Domínguez, que era necesario, antes de salir a trabajar como periodistas, dos o tres cospeles, que eran unas fichas fundamentales para comunicarse desde un teléfono público a la redacción del medio. También la libreta de anotaciones que mostré, las dos lapiceras, porque una podía fallar, y si fuera posible, una grabadora con pilas nuevas, pero además un juego de pilas de resguardo. Es un hecho que claramente marca un tiempo y a la vez demuestra la intensidad de los cambios y las transformaciones, porque no hace tanto tiempo de esto. En la sala de periodistas de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, estoy acreditado desde hace muchos años, hay muchos escritorios, es como una redacción. Algunos tenían máquinas de escribir y también había cabinas telefónicas en el fondo de la sala de periodistas para que los distintos corresponsales de medios, principalmente radios, además de televisión y diarios, pudieran conectarse con las redacciones de cada medio, ¿no? En ese tiempo había un equipo anexado a uno de los teléfonos que demostraba lo último en tecnología. Era un equipo de fax que venía a reemplazar lo que antes se conocía como Telex. Estoy seguro que en esta sala todos conocieron un fax, o tienen una idea, pero no del Telex. Pero bueno, no voy a hablar de eso. El fax consistía en posibilitar que una hoja que pasaba por una máquina, en casa de gobierno, por ejemplo, fuera recibida en una redacción de algún lugar, Junín, Pergamino, Salto, cualquier lugar. Esa hoja debía luego, obviamente, ser transcripta nuevamente para que pudiera ser impresa en el diario el otro día salir de la redacción. El fax trajo simpleza al trabajo periodístico, pero no tuvo resistencias, sino que modernizó la actividad, pasó del telex al fax y lo hizo como si fuera una transformación natural. No faltaba demasiado tiempo para que hubiera en el mundo un salto tecnológico impresionante que iba a dejar todo eso obsoleto, pero que en ese instante del tiempo era importante. De hecho, incluso es muy extraño que hoy una radio del interior de la provincia de Buenos Aires tenga un corresponsal aquí en la ciudad de La Plata, como si ocurría en esa época. Voy a volver a mi teléfono celular. Voy a mostrar el funcionamiento, que no era un teléfono celular en ese momento, sino que lo usábamos como una radio, ¿no? Con este botón que está acá arriba, lo tocábamos y podíamos hablar con mi primo. Normalmente él me escuchaba, de hecho estábamos a 4 o 5 metros, nos escuchaba. Con este otro de abajo, teníamos era el momento clave del juego. Significa que si alguien interfería la llamada, no se podía escuchar porque había ruido. Y después, con esta perillita que está acá, la girábamos hacia abajo, y una vez que estaba girada hacia abajo, dábamos vuelta al teléfono y tenía una pantalla. Con esta pantalla nos veíamos y hablábamos como si estuviéramos mirando la televisión. Obviamente que seguramente nuestra imaginación estaba enjuagada también por alguna serie de televisión, no lo recuerdo, pero sí me quedé para siempre con esto, que después con el tiempo pasó a ser algo cotidiano para todos nosotros, una de las mejores herramientas laborales que tenemos y también que creo nos ocupa el tiempo libre. Cuando era niño y jugaba con mi primo, no teníamos idea de que ya desde mucho tiempo atrás, de nuestra infancia, incluso antes de nuestros nacimientos, se hablaba de la inteligencia artificial. Es que ya en 1956, en Estados Unidos, se celebró una reunión que es considerada el nacimiento oficial del campo de la inteligencia artificial. Este evento había reunido a científicos que descubrieron seriamente que era el momento de sentarse para hablar de la posibilidad de construir máquinas inteligentes. 6 décadas después nos enteramos que la inteligencia artificial había desembarcado y que estaba junto a nosotros, y una década más incluso, para que la tengamos hoy y que estemos haciendo este conversatorio. Y acá tengo un dispositivo totalmente
que parece fuera de la escena, pero no lo es. Así que les voy a mostrar algo maravilloso que tengo acá, y que es esta hermosa espada. ¿Eh? Es divina. Espero poder mostrarla bien. Es una espada preciosa que voy a dejar por acá, no muy lejos, porque nos va a ocupar una parte de la charla, que no se me caiga. Ustedes conocen con absoluta certeza el elemento. La pregunta es, ¿quién en este conversatorio, sabe usarla? Espero. Si alguien me dice sí, genial. Pero la pregunta es, ¿quién sabe usarla? Puede que haya algún esgrimista, puede que no. Y hago otra pregunta, porque ya la primera nadie me dijo que sí. Hago otra pregunta. ¿Quiénes han tenido en alguna de sus manos una empuñadura de esta espada que en realidad es un florete? Tampoco. El sonido de dos espadas que chocan en combate seguramente es familiar para la gran mayoría de las personas que están en esta sala, pero es muy probable que sea a través del cine o la televisión. De hecho, pregunto, ¿alguien aquí ha cruzado espadas alguna vez de metal? No, porque si no la agarraron, nunca cruzaron. La espada que les muestro, que tengo acá, fue forjada en Toledo, en España. Es un florete, es una espada, es un florete en realidad. Y tengo otra que fue fabricada mucho más cerca de acá, en Tandil, que es hermosa. Y las voy a hacer chocar a ambas para que en vivo y en directo tengan el ruidito. Es divino escuchar las espadas, por lo menos a mí me encanta. Bien, les aseguro que todo tiene que ver y no es que de pronto me volví loco en medio del conversatorio. El sonido es hermoso, ¿no? Ahora, ¿por qué muestro las espadas? Porque ambas tienen consigo toda la tecnología que ustedes se pueden imaginar, que les ha sido de alguna manera aplicada por siglos, incluso por milenios, porque las espadas tienen milenios. Hace miles de años que el hombre y la mujer las utilizan. Desde su peso hasta la ductilidad son estudiados. El florete es una de las armas utilizadas generalmente en la esgrima, junto con la espada y también el sable. Pero la historia, en el caso del florete, se remonta al siglo XVII, hace unos cuantos siglos cuando se desarrolló como un arma ligera de entrenamiento para combate. La pregunta es, ¿alguna vez dejó de aplicarse la tecnología en las espadas? No, desde su aparición fue mutando como arma, como deporte, como técnica. Y así sucede con todas las cosas. Recuerdo una vez que, hablando con Eduardo Tucci, cuando lo conocí, Eduardo Tucci fue presidente del Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires y también fue un referente muy importante del diario El Día de la Plata, y él tenía anécdotas exquisitas acerca de la profesión. Él me contaba que en la redacción del diario El Día, en La Plata, había un escritorio que estaba en un rincón, allá al costado. Imagina la redacción del diario El Día, que es muy grande, con escritorios, mucha gente trabajando en ellos. Y Tucci decía que en ese lugar de la redacción aparecieron dos muchachos. Tenían una computadora, estaban ahí sentados en ese lugar de la redacción y les decían los de Internet. Eran los muchachos de Internet. Así los mencionaban y estaban allí en ese rincón de la redacción. La conexión que tenían ellos era a través de un módem que se ligaba a una línea telefónica, y quienes vieron esa conexión recordarán seguramente el ruido extraño que hacía antes de ensamblarse a Internet, antes de conectarse. Pero en un tiempo más, no mucho tiempo más, toda la redacción estaba conectada a Internet y ahora sería imposible estar trabajando sin Internet. Y como la tecnología va trayendo cosas, también nos trae nuevas palabras, porque todo a lo largo de nuestra profesión hemos acuñado siempre nuevas palabras por leer un texto, porque se aplicó una nueva tecnología, siempre aparece algo nuevo. Y justamente de la mano de la tecnología hay estos términos que siguen creando y se siguen generando a medida que la tecnología avanza. Por ejemplo, algoritmo, que es el conjunto de reglas
que una máquina sigue para realizar una tarea. Lo que hablamos al principio, las redes neuronales, los modelos matemáticos inspirados en el cerebro humano usados para procesar datos y aprender patrones. El aprendizaje autónomo, que es un subcampo de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos que permiten a las computadoras aprender a partir de datos. Después hay algo que se llama Deep Learning, que es un tipo de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas, que analiza grandes cantidades de datos. Por ejemplo, el Big Data, que son esos volúmenes de datos que requieren técnicas avanzadas de procesamiento para el análisis. Y también aparece la palabra chatbot. Es un programa de la IA que simula una conversación con un usuario que parece humano. En este punto quiero contar el caso de un joven de 14 años que se quitó la vida en Estados Unidos, se obsesionó con un personaje virtual que no existía, pero él es como que necesitaba hablar con ese chatbot, le enviaba constantes mensajes y el bot le contestaba, obviamente, ¿no? Él desarrolló un fuerte apego emocional que lo llevó a distanciarse del mundo real y terminó suicidándose. Es algo terrible. Otra de las palabras que aprendimos es el análisis predictivo, que es el uso de datos históricos para predecir eventos futuros. Hay algo que es la AGI, que es la inteligencia artificial general, que es el nivel de IA que puede realizar cualquier tarea intelectual que pueda hacer un ser humano, pero que también puede hacer esta AGI. Después hay un deepfake, que es el uso de la IA para crear videos o imágenes falsas que parecen reales. Pasó un caso acá hace muy poco en La Plata, otro en Córdoba, donde unos chicos del secundario que manejaban la inteligencia artificial pusieron las caras de sus compañeras y compañeros en imágenes pornográficas y después recorrieron el colegio. Eso fue muy grave y bueno, todavía hay un tema legal con eso, ¿no? Hay un vacío legal también. Otra cosa es la tokenización, que son procesos para convertir datos en tokens, para análisis, para procesamiento. Claro, nos preguntamos, ¿qué es un token? Por ejemplo, en procesamiento del lenguaje natural, los tokens pueden ser palabras, partes de palabras, caracteres, utilizados para analizar y procesar los datos. Ahora la pregunta que podemos hacernos a esta altura de la tarde es si la inteligencia artificial está redefiniendo el panorama del periodismo. En el mismo círculo de periodistas, muchas veces se ha abordado el tema de la inteligencia artificial. En el periodismo lo hemos tratado en charlas entre colegas, en reuniones informales, ¿no? Y hay distintas voces. Hay voces a favor y también hay voces en contra. Y no solo allí, sino también en el seno de las casas de altos estudios que preparan a estudiantes para la profesión. El tema tiene tratamiento continuo. De hecho, en la Facultad de Periodismo hubo el mes pasado una serie de conferencias al respecto. La inteligencia artificial en este último tiempo aparece con fuerza y está en todos los ámbitos. Pero ahora, si la inteligencia artificial está redefiniendo el panorama del periodismo, es algo que solo pueden contestar, creo yo, los propios periodistas. Así que esta es parte de las preguntas que fueron realizadas a distintos periodistas que desarrollan labores, tal cual les dije, y me voy a centrar en la respuesta de Hugo Márcico, que además de ser presidente de SA de La Plata, dirige un portal que es el portal digital Noticias La Plata al Día Net. Hugo dice que no utiliza inteligencia artificial, utiliza algoritmos, él habla su opinión sobre la inteligencia artificial, dice que recoge información de Internet para generar información y opiniones en pocos segundos del tema que se le solicite, aunque todavía los datos son bastante erráticos. Me detengo un cachito en esto que dice Hugo, porque cuando los datos son erráticos es porque hay una palabra que también define a la inteligencia artificial, es que alucina. Uno le pregunta algo que dice cualquier cosa a la inteligencia artificial. Entonces está alucinando y después se disculpa, dice, bueno, discúlpeme, tiene razón, etcétera, etcétera, pero dice cualquier cosa. Necesita que la vayan encaminando para que pueda responder algo que tiene que ver con lo que le preguntamos, ¿no? En cuanto a la opinión, Hugo dice que en algunos temas puede ser de utilidad, pero que en la mayoría de los oficios y profesiones viene a reemplazar a la inteligencia humana, aunque los datos que acumula provienen de los humanos.
Detrás de la IA, dice, hay poderes que la mayoría desconocemos. ¿Cómo incorpora la inteligencia artificial él como profesional? No la incorpora, dice, por una cuestión ética de creer en la inteligencia humana, para que no seamos reemplazados por las máquinas. Y en cuanto al desafío, dice que tiene un enorme desafío el periodismo, por ejemplo, un editor pidiendo notas a la inteligencia artificial y corrigiendo puede ser un diario o un portal, reemplazando a los periodistas, lo mismo reemplazando las voces en la radio y también las imágenes y voces en la TV. Hay que trabajar, dice Hugo, en una legislación de ética periodística donde la IA puede ser utilizada entre un 10 o 20%, pero que el 90 o el 80 sigue siendo un trabajo humano. Hablamos con una periodista que es Ana María Messineo, de Radio Capital y Radio Realpolitik. Ella dice, sé que la inteligencia artificial es una herramienta avanzada capaz de procesar grandes volúmenes de información y generar contenido de manera automatizada. Cree que la IA es una herramienta poderosa que si se usa correctamente puede potenciar el trabajo creativo y facilitar tareas cotidianas. Incorpora la IA en la creación de algunos contenidos para su blog, generalmente imágenes. Y en cuanto al desafío, ella nos dice que el desafío del periodismo ante la IA es mantener la autenticidad y el pensamiento crítico. También hablamos con un periodista del diario El Día, que es Gustavo Papa. Él dice que conoce lo esencial de la inteligencia artificial, no la utiliza aún para el trabajo, dice que puede ser un peligro para sostener fuentes laborales. El desafío es agregarle al trabajo cotidiano la cuota de sensibilidad, experiencia en primera persona y darle un lugar preciso a la IA si es necesario para lograr un buen trabajo periodístico. Hablamos también con otra mujer que es López Pacheco, trabaja en el teclado, y ella dice que usa la aplicación Transcríbeme y ChatGPT. ¿Qué sabe de la IA? Ella dice que es un método tecnológico que permite generar contenido. En cuanto a su opinión, dice que le gusta, cree que sirve para muchas cosas, si se usa como corresponde. ¿Cómo la incorpora en su desarrollo profesional? La utiliza para desgrabar audios, para resumir, para traducir trabajos y cómo ayuda para pensar estrategias comunicacionales. ¿Cuál cree ella que es el desafío? Saber utilizarla como corresponde, que la IA sea una herramienta más para el periodismo. Llega el momento otra vez de la espada. Otra vez la espada. Porque en el caso de la espada, podríamos decir, saco los lentes, podríamos decir eh, que es como una línea de tiempo la espada. Estaríamos entre el desconocimiento de lo que sería un florete si viviéramos en otra época y qué le aportaría al conocimiento de la esgrima la inteligencia artificial. Obviamente se lo pregunté, así que la inteligencia artificial acerca de la espada me dice lo siguiente. Dice que los sistemas de la IA pueden analizar movimientos y patrones de combate, proporcionar retroalimentación detallada y personalizada. La IA puede aportar mucho al florete, tanto en la formación como en la competición. Análisis de movimientos, simulaciones y entrenamiento. Evolución de rendimiento, prevención de lesiones, planificación de estrategias. La integración de la IA en el florete puede llevar a mejoras significativas en el entrenamiento, la competición y la seguridad de los esgrimistas. Después me dice, después de decirme todo esto, ¿te gustaría saber más sobre alguna de estas aplicaciones en particular? O sea que a la inteligencia artificial le podemos seguir preguntando y sería infinito, ¿no? Siempre nos estaría contestando a algo. Pero Hernán Martí, que es periodista del diario La Prensa, le preguntamos qué sabe acerca de la inteligencia artificial y dice que sabe muy poco, que está en una etapa en la que puede realizar algunas tareas que simplifican la labor diaria, pero que en otros aspectos sigue corriendo desde atrás. ¿Cuál es la opinión de él? Entiende que como todo avanzará hasta reemplazar al hombre en algunas labores, pero habrá otras en las que ni con toda la tecnología se podrá poner a una máquina a realizar una tarea, porque le faltaría herramientas que no se pueden programar y que están en la naturaleza de quien las realiza a diario. ¿Cómo incorpora la inteligencia artificial en su desarrollo profesional? Evito utilizarlas, dice Hernán. Creo que desnaturalizan mi profesión y mi desempeño como periodista. Prefiero seguir con mi trabajo de la manera más artesanal posible. ¿Cuál cree que es el desafío para el periodismo ante la IA? No hay tal, dice Hernán. Pueden armar una nota como si fuera un rompecabezas, pero no pueden describir entornos, aromas, gestos, climas, sensaciones. Por lo que, por ejemplo, en una crónica nunca podrá superar el relato de un periodista que cubrió el hecho. Nunca podrá hacer un mejor trabajo que un laburante de la información. Ya termino con los testimonios. Me quedan dos o tres.
Ariel Biagietti trabaja en Cafés Medio, en Radio Bahía Blanca. Dice que sabe muy poco acerca de la IA, por no decir casi nada. En cuanto a su opinión, dice que será una gran herramienta para algunas cosas y profesiones, pero un problema para otros. Le pregunto si incorpora la IA o no. Dice que no usa seguramente por desconocimiento en su actividad profesional. Respecto al desafío, nos dice, para el periodismo será una gran herramienta en algunos de sus puntos, pero me parece que perderá posicionamiento. Los profesionales, lamentablemente, tal vez sean sobrepasados por la inteligencia artificial. Y por último, dejé para el final el testimonio de un responsable de prensa en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, respecto a la inteligencia artificial. Dice, conozco lo que va apareciendo, intento estar bien cerca de las nuevas apariciones en relación a la inteligencia artificial. Por ahora pareciera ser poco en base al desarrollo y el potencial que tiene. ¿Cuál es la opinión? Como toda aparición genera resquemores, muchas dudas, por lo que vamos conociendo. Según sigue siendo una nueva herramienta capaz de nutrirnos como profesionales si se usa de buena manera. Lo peor, creo, que sería dejarla de lado o no abocarse a aprender de ella. ¿Cómo incorpora la inteligencia artificial en su trabajo? Creo, dice, que como herramienta puede ser muy importante en el desarrollo profesional, no solo de nosotros como comunicadores institucionales, sino para la comunicación en general. Hay, dice, utilización de parte de todos los equipos para perfeccionar textos, audios, imágenes, desgrabaciones y hasta en la búsqueda de datos cuando la inmediatez lo requiere. Sí creo, dice, que por ahora no lo veo como un riesgo para el ser humano, para que el ser humano sea reemplazado, y sí creo que es una herramienta a explorar, pero con la ayuda del ser humano. Y la última pregunta que le hicimos es, ¿cuál es el desafío? Me parece que, como ha sido con la aparición de otras innovaciones tecnológicas, siempre se ha pensado en que cualquier herramienta viene a reemplazar al ser humano. Creo que es interesante revertir la lógica y pensarlo como algo que nos nutre en la profesión. Incluso puede servir para mejorarnos como profesionales en todas las áreas posibles. Sinceramente, creo que es una oportunidad y estará en cada uno de nosotros, como periodistas, comunicadores y parte de este mundo, poder utilizarlas con la mayor de las responsabilidades y de la mejor manera posible. Ya estoy terminando, pero por supuesto quiero dejar mi opinión. Creo que la inteligencia artificial puede generar contenidos noticiosos rápidamente, basándose en datos y hechos que están disponibles. Sin embargo, hay diferencias claves. Mientras la inteligencia artificial puede proporcionar información objetiva, carece para mí de todo el contexto, el análisis crítico, la perspectiva personal que afronta un periodista humano. Esto es, en definitiva, una conclusión que es la misma que la mayoría de los testimonios que pude leer hace un ratito. Para mí, las narrativas profundas, lo que es el entendimiento cultural y la sensibilidad ante ciertos temas, son áreas donde la humanidad con seguridad ha de sobresalir. Entonces, creo que si bien la IA puede complementar y acelerar la producción de noticias, no va a reemplazar el toque humano que da nuestra propia vida y la profundidad que le podemos dar nosotros como humanos desde el alma a toda la información. Para mí la profesión no está en riesgo alguno y por el contrario podemos utilizar la herramienta para enaltecer la profesión. Mostraría la espada otra vez, pero no lo voy a hacer, ya he mostrado muchas veces la espada, pero sí quiero decirles que de la misma manera que la IA podría permitir a los esgrimistas afinar las técnicas, entender mejor sus puntos fuertes y débiles y desarrollar estrategias más efectivas, la técnica y la habilidad personal va a seguir siendo cruciales. Y la IA solo va a actuar como una herramienta complementaria que va a mejorar el proceso de aprendizaje y entrenamiento, pero nada puede hacer cuando alguien realmente empuñe el florete al momento de la competencia o el duelo o lo que sea. Si ante la IA hay preocupación humana, es totalmente válida. La IA puede procesar datos, generar contenido, bueno, hablamos de todo eso, tiene muchas capacidades, matices que pueden darse, pero la humanidad es insustituible. Las emociones y las experiencias personales no se pueden reemplazar. Es incuestionable que la IA está revolucionando el periodismo de varias maneras. En mi opinión, creo que en el futuro lo ideal sería una colaboración entre periodistas y herramientas de IA, donde la IA asista con la recolección de datos, por ejemplo, con tareas repetitivas, permitiendo a los periodistas enfocarse realmente en la creatividad
y el análisis crítico, lo humano para mí y lo tecnológico no tienen que estar en conflicto nunca, juntos pueden elevar la calidad y la eficiencia del peronismo, del periodismo. Tuve un acto fallido ahí. Llega la hora en que entre todos en este conversatorio evaluemos realmente si hay o no impacto en la calidad y ética de la información y que podamos discutir cómo los periodistas pueden adaptarse a estas nuevas herramientas para mejorar su práctica profesional. Como digo, cuando tengo la oportunidad de dar clases, hasta acá llegó mi amor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Hay muchas cosas sobre las que seguir pensando, por supuesto, pero como es un conversatorio, a mí me gustaría eh, solamente agregar una cosita mientras el resto va pensando su pregunta, a modo de que, como si me estuvieran haciendo así, ¿no? Así al resto espero. Pensaba mientras te escuchaba y en la década del 50, el libro de Isaac Asimov, Yo Robot, que está publicado en 1950, y uno de los aspectos interesantísimos que plantea, porque es una novela, en realidad no es un libro de ciencia, sin embargo, tanto se adelantó que una de las cuestiones que se plantean es que en ese futuro solo el 20% o el 10% de algunas actividades pueden ser realizadas por robots y el resto tiene necesariamente que hacerse humano, y de hecho en otro de los cuentos solo trabajan en los planetas por fuera del planeta Tierra, ¿no? Digamos, no pueden trabajar en el planeta Tierra con esta lógica tan particular respecto a la saludable complementación. Y digo que interesante porque es algo del 50 y sin embargo pareciera escrito antes de ayer, ¿no? Estamos discutiendo dónde ponerlo, cómo hacer, cómo trabajar, cómo complementarlos y demás. Y la verdad que cuando vos planteabas todo esto me hizo acordar y me pareció súper interesante. Ahora bien, eh, cedo la palabra a quien guste para hacer alguna, no sé, algún comentario, alguna pregunta, alguna postilla que quieran agregar desde ya. Sí, con confianza. Sí, te escuchamos. No, más que nada felicitarlo a Guillermo, a quien conozco de hace mucho tiempo. Ahí estuve contesté a destiempo algunas preguntas que hizo él. Y Willy, querido, yo te quiero decir que seguí pensando sobre el tema. Por ahí no voy a ser reiterativo en las respuestas, pero se me ocurría con el tema del periodismo y la inteligencia artificial, que el periodismo sobre todo es una relación muy humana. Si bien se puede planificar, yo imagino que a esta altura debe estar el debate que vos planteás bien, Guillermo, apocalípticos integrados de Humberto Eco, el tema de cómo la industria periodística debe estar ante este nuevo desafío de la inteligencia artificial. Me imagino la Internacional de Diarios que tenía o tiene sus congresos anuales para definir lo que era. Hace unos años era la convergencia con los sitios de Internet y hoy es la convergencia con la inteligencia artificial. Pero sobre todo, para ser breve, el tema de que el periodismo como relación humana, también desde su abordaje ético, me parece que nos va a interpelar respecto de que para hacer un buen periodismo tenemos que forjar una muy buena relación humana del periodista con sus fuentes, sobre todo. Eso va a ser algo bastante difícil de superar, me parece a mí, haciendo una prospectiva de baja calidad en el día de mañana, porque de qué manera, yo no me imagino una fuente haciendo un off the record con una inteligencia artificial que simule ser periodista. Por ahí se podría perfeccionar para hacer consultas masivas, que de hecho hoy están a través de redes sociales, pero bueno, me permitiste hacer esta vuelta de tuerca sobre la cual creo que hay que ver todas las posibilidades, ¿no? Porque uno por ahí va a lo rústico, y me parece que es perfecto el tema de que nos ayude a escribir una redacción de un artículo que le llamamos de parrilla, de información general. No sé, yo voy a dar un ejemplo. Una vez puse, a ver, consejos para prevenir
las quemaduras del sol. Y te arma una chorrera bárbara, pero tampoco de la calidad que uno por ahí quiere presentarle a sus lectores o a su público. Es un archivo inteligente, como lo dije, pero me parece que en lo que es el poder de interpelación, o no lo veo a ese nivel o todavía no es imaginable, salvo que haya el día de mañana varios empresarios periodísticos poderosos que se permitan planificar algo así, pero yo repito, las fuentes son sagradas y más en el off the record. La fuente muchas veces elige al periodista. Esto también es polémico, sobre todo porque espera que desarrolle su producción de acuerdo con la calidad que tiene en su trabajo. Y bueno, con respecto a la inteligencia artificial, yo no lo puedo imaginar. Era eso nomás. Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, ¿quién más gusta hacer un comentario, un aporte? Ahí con lo que decía Martín, Luis, Sí, que me parece muy interesante, él también lo había entrevistado y bueno, contestó obviamente las 4 preguntas. Hay algo que hace la inteligencia artificial que es la verificación de hechos. Las herramientas que pueden ayudar a los periodistas a verificar la veracidad de la información rápidamente, lo cual hoy por hoy es crucial en la lucha contra las noticias falsas. Este, por ahí, por ese lado, sería una herramienta muy útil, pero también hay que tenerlo, ¿no? Porque hay que tenerlo un poco con pinzas porque no sabemos si esa verificación de hechos va a ser tan fidedigna, ¿no? Me imagino que en algún momento o aprendemos a confiar o si no vamos a ser siempre desconfiados. tal cual, tal cual. Bien. Sí, Liliana, con gusto. Hola, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Bueno, quería hacer un comentario con respecto a lo que estaba diciendo Guillermo en relación al tema de la creatividad, ¿no? O sea, eh, todos los periodistas, bueno, mi profesión no es el periodismo, pero es fácil detectar, ¿no? Que están ante un desafío impresionante, no solamente los periodistas, sino todas las profesiones. Eh, Creo que estoy convencida de que el tema de la creatividad nunca va a acabar en el ser humano. De hecho, nos va a obligar a ser más creativos, ¿no? Porque, claro, siempre vamos a tener una especie de medida, ¿no? De que con la inteligencia artificial, si otra persona busca un poco más de información, la puede encontrar mejor que la que yo puedo ofrecer. Entonces, por un lado, es un desafío. Por otro lado, me pregunto yo, eh, porque en muchas ocasiones me he planteado realmente cuál es el impacto más fuerte o más inmediato que nos produce a nivel social y a nivel global la presencia de la inteligencia artificial. Y creo que se debe, en mi opinión, o como lo puedo observar, a un problema de velocidades. Es decir, eh, mm, a nivel global hay personas que tienen acceso a la inteligencia artificial, hay personas que tienen acceso a un ordenador, hay personas que no tienen acceso a ninguna de las dos cosas. Entonces, mucha gente se va a quedar en el camino inevitablemente. Es decir, no se trata de aceptar o de adoptar la inteligencia para incorporarla a nuestras actividades o a nuestra creatividad, sino primero quiénes van a poder hacerlo. Luego, la contención que tiene que existir desde un punto de vista estatal, ¿no? Desde la parte legal, es muy importante porque todos aquellos que vamos entrando por el canal de la inteligencia artificial, queriendo o no, nos vamos encontrando con el tema de nuestra protección de datos, con nuestra privacidad, con la ciberdelincuencia. Entonces, normalmente pensamos que tiene que existir una ley donde se agrupe todo este tipo de situaciones y nos dé inmediatamente una solución. Por eso digo que es un problema de velocidades. Y es muy difícil lograr un equilibrio en la vida analógica que llevamos todos y los cambios que inevitablemente tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, si por vez darle un punto de vista positivo al tema de la inteligencia artificial, evidentemente aporta en todos los campos porque abre un abanico enorme de posibilidades
en avances tecnológicos, en avances médicos, en avances empresariales, en competencia incluso empresarial. Bueno, todo esto que sigue a una velocidad tremenda, nosotros tenemos que adaptarnos y evidentemente quien pueda ver lo positivo lo va a aceptar y lo va a poner en práctica. De eso, visto desde un lado positivo, ¿no? Que, por ejemplo, tú puedes entrar y puedes preguntar cualquier cosa a la inteligencia artificial que te la puede dar. No vas a buscar información en un libro, no vas a buscar información en otro canal, vas directamente a la inteligencia artificial. Pero también es cierto que muchas veces dice cosas que ni te las esperas y que son totalmente erróneas. Entonces, para cerrar, creo yo que en primer lugar la creatividad del ser humano nunca se va a perder, pero que evidentemente tenemos una competencia que es que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Esa es mi opinión. Ujú. Muchísimas gracias, Liliana. Aquí alguien en el chat ponía, Adriana dice, buenas tardes, he hecho algunas preguntas a la IA y no me ha respondido correctamente, no me brinda seguridad. Andrés dice, estoy de acuerdo, la IA necesita un editor humano. Y Fabián Alderete dice, hay un periodismo dominante que se alejó tanto del humano que es fácilmente reemplazable con la IA. Repiten y repiten, eso lo puede hacer una máquina. El periodismo en el territorio no se puede reemplazar. No sé, Diego, Hugo o Guille, si quieren hacer algún comentario más, alguna cuestión que quieran sumar. Sí, Luis. Bueno, en primer lugar, felicitarlo a Guillermo. Y bueno, me han dejado cierta tranquilidad los que me precedieron en la palabra. En el caso de Martín, siempre que la tecnología impacta en la sociedad y sobre nosotros, uno tiene esa referencia que Martín marcó de apocalípticos muy integrados, ¿no? Esta cuestión de los desafíos de la tecnología en la medida que aparece una nueva tecnología y bueno, y parece que se derrumba todo, parece que va a haber grandes cambios y bueno, finalmente no es tan así, se produce una especie de negociación en esta frase que Humberto Eco ha dejado resonando por mucho tiempo. Y también lo que planteaba Liliana, muy interesante en el sentido de los vacíos legales que implica la inteligencia artificial, pero también las oportunidades, ¿no? Yo cuando venía a este conversatorio de temprano, algunas autoridades de otra casa de estudio decían, bueno, si es la inteligencia artificial aplicada al periodismo, que empiecen a remangar porque varios de ellos se van a quedar sin trabajo. Escuchando esto que planteaba Guillermo del mercado financiero, que la inteligencia artificial puede de alguna manera realizar predicciones bastante certeras con respecto al mercado de capitales y al mercado financiero, los analistas de mercado van a tener serias dificultades. Pero bueno, en definitiva esto, ¿no? Tener esta tranquilidad de que vamos a tener que empezar un proceso de negociación con la tecnología, en este caso con la inteligencia artificial, pero afortunadamente pareciera ser que todavía la condición humana va a estar firme, presente, con muchísima fuerza, utilizando todo aquello que nos puede dar la inteligencia artificial, pero bajo ningún concepto que pueda suplantar en algunas profesiones, como en el caso del periodismo, al ser humano, un poco lo que decía Guillermo, ¿no? El alma que uno pone en muchas cuestiones que tienen que ver con la comunicación fundamentalmente. Simplemente eso, me voy con cierta tranquilidad frente a las exposiciones de algunos de los que me precedieron en la palabra. Diego, te cedo la palabra, así también vemos lo que ha propuesto Luján, ¿te parece? Vale, como no, bueno, gracias a todos y a todas. Sandra, ¿se podrá ver algo de lo que planteaste como trabajo en el marco de lo que nos propone el Visual Thinking, que es un A poco... ver, si se ve algo. No sé si se llega a ver. ¿Se ve? Porque no estoy viendo ahora yo. Sí, se ve, se ve. Ah, bueno, bueno. Ahí está Guillermo, sí, con su primo. Y después, bueno, algunos de los, de los pensamientos, de las opiniones de Pandora, Ferrer, Acércate al micrófono, Sandra. ah, perdón. Sí, y después, bueno, qué se usaba antes en el periodismo, qué se usa ahora, ¿sí?
algo de la espada, y bueno, y el final, que en realidad ya lo dijo, que quizás la IA solamente puede ser una sintaxis o un orden, sí, pero que no tiene ningún tipo de sensibilidad y solo una herramienta, nada más. Bueno. Bien, bien. A mí me gustaría, con los que han participado de esta charla, compartirles este material que ha trabajado Sandra en relación al conversatorio. Se me ocurre que una de las formas es si ustedes me dejan su contacto a través del mail de la Secretaría de Extensión. Por ahí podemos hacer un listado y hacerlos participar hacerles invitaciones para las próximas actividades y además hacerles llegar esta síntesis gráfica para que ustedes les quede como un resumen de lo que ha sido el encuentro de hoy. Les pongo en el chat el correo, eh, así Mientras ustedes... tanto, leo un aporte de Adriana, dice, ¿qué tal si de una vez pensamos, averiguamos por nuestros medios y cotejamos? Felicitaciones a todos, abrazo Willy. Y Andrés Ramos dice, creo que las mayores críticas están relacionadas a lo laboral, pero poco se critica la labor actual. Abunda el copy-paste y eso lo puede hacer mejor la IA. Se le exige mucho a una herramienta que está en pleno desarrollo, pero no sucede lo mismo a la labor diaria. Muy bien. Me encantó el trabajo que hizo Sandra, es espectacular. Sí, 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 sí. Es Es por hermoso. demás interesante y es una... Por Sí. eso después lo queremos compartir porque es un gran resumen y a la vez es una creación, no es solo el resumen, digamos. Es resumen y a la vez es una creación sobre ese resumen. Bueno, ahí en el chat está el correo electrónico, así que Perdón, con- ahí lo corrijo, era punto, es nuevo, el nuevo. Es extensión punto secretaría, el primero desestímenlo. Hermoso. Eh, el primero lo vamos a borrar, es el segundo. Extensión punto secretaría fdic punto edu punto arroba ude.edu.ar. Ahí está. excelente. Bueno, vamos a hacer algo, ya que hemos ya llegado casi una hora. Guillermo, nos gustaría para cerrar alguna frase para algún cierre, alguna cuestión que quieras Perdón, no te complementar. escucho bien, Luis, ¿qué me decías? Y querés cerrar con algún comentario, con alguna frase, con alguna cuestión, así No, damos prolijo cierre. creo que las herramientas de la IA pueden potenciar a los periodistas, permitirles enfocarse en aspectos más creativos y analíticos en su trabajo. Sé que vienen a ayudar. Piensen que las notas, las columnas de opinión escritas por periodistas humanos son ricas en perspectivas, en análisis profundo, son únicas, algo que la IA nunca va a poder replicar completamente. Además, tenemos también la posibilidad de sentarnos, por ejemplo, si vamos a hablar, no sé, imaginemos medio ambiente, y por ahí me senté con la ministra o el ministro de Medio Ambiente y me contó cosas que la IA nunca va a poder volcar en un texto. Por más que se junte con la ministra o con el ministro a través de un chatbot, ¿no? Así que creo que puede generar contenido noticioso la IA rápidamente, basarse en datos, hechos disponibles, todo lo que quiera. Pero hay diferencias claves. Mientras puede proporcionar la información objetiva, carece de ese contexto del análisis crítico y la perspectiva personal que podemos aportar los periodistas tangibles como somos nosotros. Así que creo que con eso nunca me dio temor la inteligencia artificial. Me encantó saber que existía y que te permite hacer un montón de cosas, pero no creo que sea una amenaza para el periodismo. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias. A, bueno, primero, por supuesto, a vos, Guillermo, a Hugo Garilio, a la Secretaría de Extensión, con Diego Ficarelli, por supuesto, a Sandra Luján y a cada persona que ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Para nosotros ha sido un placer, un espacio de reflexión por demás interesante y una actividad que, por supuesto, también nos enriquece mucho para mejorar ni más ni menos que nuestras formas de abordar el pensamiento en torno a la inteligencia artificial y ni hablar cuando
luego podamos ver el trabajo de Sandra, que es sin dudas excelente. Así que reitero el agradecimiento, seguramente después haremos circular la grabación junto con el trabajo de Sandra para de esa manera poder repasar todos los conceptos y las ideas que hemos compartido. Les agradecemos muchísimo en nombre también de la Universidad del Este. Y ahora lo que sí, antes de cerrar, voy a leer un texto que acaba de poner Magalí Cavia Sandoval, que dice: me resulta interesante repensar la IA en relación del periodismo en este caso, pero extensivo a todas las profesiones. Es una realidad que tanto los avances tecnológicos como la IA se han tornado inherentes a nuestra cotidianeidad, mas no reemplazarán la creatividad, el hacer sentir y pensar del hombre. Y pese a la dicotomía que puede existir, ante todo la impronta estará puesta en la ética, idoneidad y deontología de cada periodista y en cómo utilice la herramienta en favor de hacer común. Felicitaciones, Willy, siempre orgullosa de vos. Bueno, no hay mejor cierre, me parece, que esta frase. Les enviamos realmente un cordial saludo, muchísimas gracias y hasta seguramente una próxima conversación para compartir. Saludos y muchas gracias. Gracias, profes. Adiós.